Bueno, volvemos esta vez. ¿Qué es esto? Caso Santillán. Eh, bueno, vamos a ponernos en contexto el lugar. Eh, Cierren los ojos. Imagínense por un instante que están en la sala de audiencias, el estrado, las togas, el público. Y ahora escuchá los murmullos, papeles, la voz del juez, el llamado al orden. Sentilo en el cuerpo, la tensión de un veredicto que puede inclinarse hacia la absolución o hacia la condena. Este es el escenario del fallo Santillán eh, por recurso de casación resuelto por la Corte Suprema en 1998. Imagínate los diarios de 1998 con titulares sobre economía y política, se escuchaba la palabra incertidumbre en los noticieros, se siente la fragilidad social, nuestro país entraba en una recesión que iba a empeorar entre 1998 y 2002, la presidencia de Carlos Menem con su estilo y reforma de los 90 marcaba todavía el clima institucional. Todo eso es el telón de fondo, una sociedad exigente con la seguridad y la legitimidad de sus instituciones. ¿Por qué esto importa para el fallo? Porque las decisiones judiciales no se producen en un vacío. La Corte actuaba en un país que buscaba equilibrio entre garantías procesales y expectativas de eficacia penal, y eso va a permear las razones que la Corte va a esgrimir. Bueno, ¿quiénes son los órganos? El recurrente es la parte querellante de la víctima o el querellante particular que impugnó la decisión absolutoria en instancias previas. El imputado es Francisco Agustín Santillán. El Ministerio Público Fiscal que intervino en el juicio y en la etapa de alegato solicitó la absolución por considerar atípicos los hechos. ¿Sí? El Tribunal de Juicio y Cámara Nacional de Casación Penal absolvieron a Santillán y la casación confirmó la absolución. Y el órgano que resuelve definitivamente es la Corte Suprema. Eh, los hechos son los siguientes. El caso se elevó a juicio por la querella. La víctima pidió la elevación, ¿sí? Durante el alegato oral, la parte del juicio donde se discute la prueba, o sea, el fiscal, solicitó la absolución porque entendió que los hechos eran atípicos, que no encuadraban en un delito, ¿sí? No era algo que estaba tipificado. En el mismo momento, la querella pidió la condena, perdón, por el delito de abandono de persona agravado, ¿sí? Según el párrafo segundo del artículo 106 del Código Penal. El Tribunal de Primera Instancia absolvió. La Cámara de Casación confirmó la absolución. La querella recurre entonces ante la Corte Suprema, que analizó si era procedente dejar sin efecto la solución. Y acá parate a mirar la contradicción, ¿sí? Dos voces opuestas en la sala, el fiscal y la querella, pidiendo resultados distintos. Escuchá las dos exigencias contrapuestas. Sentí la fricción. ¿A cuál atribuye la ley la última palabra cuando ambas partes se enfrentan? Y sobre todo cuando son partes que naturalmente no deberían enfrentarse. Bueno, la cuestión jurídica es que la Corte tuvo que responder una pregunta concreta. ¿Puede un tribunal abstenerse de condenar, en este caso absolver, cuando el querellante que tiene personería para acusar solicitó la pena en el mismo acto procesal en que el fiscal pidió la absolución? Dicho de otra forma, la actuación del querellante particular carece de autonomía frente a la del Ministerio Público Fiscal, al punto de impedir que la pretensión punitiva privada habilite al tribunal a decidir por condena si el fiscal pida absuelto. Bueno, los derechos en pugna son los derechos de la víctima, ¿sí? Del querellante, a que su pretensión punitiva sea oída y si corresponde obtenga una sentencia fundada. Después también se entrecruzan las garantías del imputado, ¿no? Del debido proceso, defensa en juicio, artículo 18 de la Constitución Nacional, que protege contra condenas arbitrarias. Y también el interés del Ministerio Público, ¿no? El interés público. El Ministerio Público Fiscal lidera la acción penal pública y su criterio técnico es relevante para la correcta aplicación de la ley. La Corte tiene que equilibrar, no puede permitir que la forma procesal vacíe de contenido la capacidad del querellante de pedir justicia, pero tampoco puede ignorar la función del Ministerio Público.
Bueno, entonces las normas y fundamentos invocados por la Corte acá son el artículo 18 de la Constitución Nacional, que exige la observancia de las formas sustanciales del juicio, recordarán acusación, defensa, prueba y sentencia por jueces naturales. Em, los artículos de códigos procesales que regulan la etapa de alegatos y la intervención del fiscal, artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación, citado por la Corte. La doctrina constitucional y precedentes de la propia Corte sobre necesidad de respetar la bilateralidad del proceso y la jurisdicción efectiva de los tribunales. Em, ¿Qué resuelve la Corte? Bueno, la Corte declara procedente el recurso extraordinario planteado por la querella y dejó sin efecto la solución dictada por la Cámara, ¿no? Y el Tribunal de Juicio, devolviendo la causa al Tribunal de Origen para que dicte un nuevo fallo conforme al derecho. ¿Cuál es el holding? Aunque el fiscal del juicio haya pedido la absolución, esa petición no priva por sí sola al tribunal de su jurisdicción para resolver la pretensión punitiva formulada por el querellante particular. El querellante, persona a quien la ley reconoce personería, está amparado por la garantía del debido proceso y puede exigir un pronunciamiento sobre su pretensión. De forma simple, si la víctima o su representante tiene derecho legal a acusar y lo hace en forma válida, el tribunal no puede negarse a juzgar y pronunciarse sobre esa solicitud solo porque el fiscal pidió absolución. En cuanto al obiter dictum, bueno, en su razonamiento la Corte señaló que como reflexión general, que la acusación es forma sustancial del proceso, salvaguarda la defensa y no hay distinción entre naturaleza pública o privada de quien formula la acusación para efectos de que ese requisito cumpla su función constitucional. Que si la ley reconoce personería, el querellante, al querellante digo, para actuar, ese sujeto está protegido por las garantías del artículo 18 y por tanto tiene derecho a obtener una sentencia fundada sobre su pretensión. Esta, bueno, nota lateral de la Corte se usa mucho después como base para reconocer autonomía y derechos procesales al querellante. En cuanto a los precedentes, bueno, la Corte distingue expresamente el precedente tarifeño de 1989 y en tarifeño la situación era diferente, porque ahí la parte legitimada no había formulado una acusación durante la oportunidad procesal, ¿sí? Allá en el caso tarifeño se bajó el fiscal y el querellante no dijo ni mu. Entonces la Corte no permitió condena sin acusación. En Santillán, lo que cambia es que el querellante sí ejerció plenamente su pretensión punitiva en el acto procesal correspondiente. La Corte sostuvo que esa actuación tiene que ser considerada autónoma y capaz de sostener la jurisdicción del tribunal. Em, bueno, en cuanto a los motivos políticos que pudieron haber influido, eh, no hay necesidad de afirmar conspiraciones y es razonable decir que la Corte resolvió en un contexto donde la sociedad exigía legitimidad institucional y protección de derechos tras la transición democrática de los 80, y también el Estado y la Judicatura lidiaban con la tensión entre la eficiencia del sistema penal y las garantías procesales exigidas por tratados internacionales y la Constitución. La Corte, en ese periodo, enfatizó la jerarquía constitucional de garantías y la necesidad de que el proceso respete la bilateralidad. Esa orientación institucional puede explicar la postura protectora de los derechos del querellante frente a una interpretación excesivamente formalista que deje vacía la potestad de acusar. Bueno, hasta acá lo de Santillán y bueno, después me fijo cuál sigue.